Iniciamos con el taller Escritura de artículos científicos. En contenido tenemos la importancia de la escritura y publicación de artículos, normas APA séptima edición, secciones del artículo, tiempo de preguntas. El objetivo general de este taller es orientar al participante a escribir correctamente el artículo científico y publicarlo en revista indexada. Objetivos específicos: conocer la importancia de la escritura y publicación de artículos, recordar las citas y referencias con modelo APA séptima edición y describir las secciones del artículo. Iniciamos con el tema número 1, importancia de la escritura y publicación de artículos. ¿Qué son las revistas científicas? Son publicaciones periódicas que dan a conocer los avances de la ciencia por medio de informes de nuevas investigaciones, las que conocemos como journal. ¿Qué publican las revistas científicas? Generalmente, lo que más publican las revistas científicas son artículos científicos y ensayos científicos. ¿Dónde ubicamos las revistas de Guatemala? Las podemos ubicar en la plataforma de revistas de Guatemala de Biblioteca Central de Universidad de San Carlos, en este link. Acá vemos la pantalla en donde hay varias revistas. Esta es de las revistas de la Biblioteca Central. Las revistas de Guatemala están hospedadas todas en esta plataforma. Pero aparte de estar hospedadas en esa plataforma de revistas de Guatemala, existen las indexadoras de revistas. Latindex es la primera indexadora en donde las revistas de Guatemala van a ser indexadas. ¿Y qué es Latindex? Latindex es un sistema de información académica sin fines de lucro y de consulta gratuita, especializada en revistas académicas científicas editadas en Iberoamérica. Si tienen la oportunidad de ingresar a latindex.org, pueden ver la cantidad de revistas que hay indexadas en Latindex. Por ejemplo, en el catálogo antiguo, en el catálogo 1 del periodo 2002 al año 2017, existen 28.781 revistas. Y aquí podemos ver cuántas revistas tienen por país. Por ejemplo, Guatemala en este momento, en el mes de septiembre, tiene 100 revistas indexadas en Latindex, pero están en el catálogo antiguo, el que se conoce como el catálogo 1.0. Si vemos, Guatemala tiene 100, España tiene 5.117 revistas. Argentina, que es otro de los países que más tiene, 4.048. Brasil, 6.891. Esto era hasta el año 2017. Luego, en el 2018, hubo una transición al catálogo 2. ¿Qué significa el catálogo 2? El catálogo 2 significa de que hay más características que deben de cumplir las revistas, especialmente las características que tienen que ver con plataformas virtuales y tecnología. Porque la mayoría de revistas que está indexada en catálogo 1 se quedaron como revistas impresas únicamente y no tienen visibilidad en internet. Esa es la diferencia, que las características son más. Por ejemplo, en el catálogo 2 son 38 características las que debemos de cumplir las revistas para poder
ser aceptadas en el catálogo 2. Y esto fue a partir del año 2018 y ya aparecen en Latindex 2011 revistas. Y vemos que Guatemala ya tiene 4. Y España 674, Argentina 230 revistas, Brasil 140. Y así poco a poco van a ir migrando a esa plataforma o al catálogo 2 las revistas de Latindex. Pero aparte de Latindex como indexadora, existen otras plataformas de indexación, por ejemplo, Cielo, Redalyc, Scopus, DOA, Web of Science, Directory of Open Access. Estas son las plataformas que después de estar indexados en el catálogo 2, el siguiente paso es ingresar a todos estos catálogos. ¿Por qué publican los investigadores? Por requerimiento del supervisor o donante, por presión científica y académica, justifica posiciones y ascensos, sirve para ganar o mantener prestigio, ayuda a otros y demuestra liderazgo, favorece búsqueda de financiamiento, contribuye al desarrollo de la ciencia, universaliza el conocimiento. Y también otro motivo por el cual publican los investigadores es el factor H como investigador. ¿Qué quiere decir el factor H? Es el sistema para medir la calidad profesional de un científico por la cantidad de citas que recibe en sus artículos. La H, es la H minúscula, proviene de su inventor George Hershey, físico de la Universidad de California. Y las plataformas más conocidas que presentan las métricas del factor H por autor y también por revista son las plataformas Google Scholar, Citation y Scopus. Reflexiones. El docente y estudiante que no investiga está condenado a ser obsoleto. Publica o perece. El profesional no citado no existe. La investigación más cara es aquella que no se publica. Adáptate a la revista que te interesa porque ella no se adaptará a ti. Si bien los resultados de una investigación son el corazón de su manuscrito, la revisión de literatura es fundamental para respaldar un buen artículo científico. Política editorial. Las diferentes revistas tienen también sus políticas editoriales, que más que todo están generalizadas. Por ejemplo, la revista presta consideración editorial únicamente a artículos inéditos y originales, que no hayan sido publicados con anterioridad y que no estén siendo evaluados para publicación en ningún otro medio. Si ha sido presentado previamente de manera parcial, por ejemplo en un congreso, deberá consignarse dicha información en la carta de presentación y al final del resumen. Parte de la política editorial es la evaluación por pares. Las revistas tienen, la mayoría de revistas tienen 2 comités científicos. Un comité científico editorial y el otro es el comité científico de arbitraje externo. El comité científico editorial externo revisa el artículo y son los que determinan la aceptación o rechazo del manuscrito. Cumplimiento de directrices editoriales. Todas las revistas científicas solicitan a los autores el cumplimiento de directrices editoriales.
El autor debe solicitar a la revista las directrices antes de empezar a escribir el artículo. Si el autor no comprende alguna directriz, deberá preguntar al editor de la revista. En la norma ZAPA, séptima edición, nos vamos a enfocar únicamente a lo que nos interesa, la parte del artículo. Por ejemplo, las citas bibliográficas. La cita es la mención a un texto, idea o frase ajena. Envía al lector a la fuente de donde se obtuvo la información y está presente en las referencias bibliográficas. Las citas se clasifican en dos: citas textuales y citas con parafraseo. Las citas textuales pueden ser cortas con menos de 40 palabras y extensas con más de 40. Las citas cortas de menos de 40 pueden estar escritas con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. De igual forma, las extensas, con énfasis en el autor o con énfasis en el texto. Y las citas de parafraseo se clasifican en basadas en texto y basadas en el autor. En los artículos, las que más utilizamos son las citas con parafraseo, porque al pasar el artículo por el reporte de similaridad, no se aceptan más del 25%, entonces es importante utilizar las citas con parafraseo, ya sea basada en autor o basada en texto. Acá hay dos ejemplos de citas textuales. Cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el autor y la cita textual de menos de 40 palabras con énfasis en el texto. Es decir, en este ejemplo son citas textuales ambas. La diferencia es que una está con énfasis en el autor porque menciona al autor antes de pegar el párrafo copiado. Y en las citas textuales con énfasis en el texto, primero copia el texto y después agrega el apellido, el año y el número de la página. De igual manera acá podemos ver de que el párrafo está citado y al finalizar de pegarlo le agregó el número de página. Son de dos tipos dependiendo de su énfasis, basada en el texto y basadas en el autor. Estas son las citas parafraseadas. El primer ejemplo es la cita parafraseada basada en el autor. El que escribe el artículo primero incluye o escribe el apellido del autor y el año de la publicación y le agrega paráfrasis al párrafo. Ese es el procedimiento para citar cuando hace énfasis en el autor. Y basadas en el texto, primero escribe la paráfrasis y de último agrega el apellido del autor y el año de la publicación. En los artículos solo reconocemos dos formas de presentar los
los resultados, por ejemplo, utilizando tablas y figuras. Las tablas tienen una estructura, debe de incluirse el número de la tabla, el nombre de la tabla, pero sin las líneas de columnas, como ven, así es la estructura como lo manda el modelo APA. Escribe la fuente y también agrega el análisis de los resultados que presenta en la tabla. De igual forma, las figuras inicia con figura 1, porque como en el artículo usted va a colocar las gráficas y tablas que presentan resultados más importantes o más interesantes para colocarlo en su artículo. Es posible que en su tesis la tabla y la figura tenga el número 8 o el número 9, pero en el artículo va a presentarlas en el número correlativo que corresponda, empezando con tabla 1 o figura 1. Continuando con las normas APA, las referencias bibliográficas. Los autores utilizan diferentes gestores de referencias bibliográficas, como por ejemplo RefWorks, EndNote, Zotero y Mendeley. Estos son gestores bibliográficos. ¿Qué es un gestor bibliográfico o gestor de referencias bibliográficas? Es un software que permite crear, almacenar, organizar, compartir e insertar referencias bibliográficas, las cuales recoge de las fuentes de información. Estas referencias se pueden utilizar para crear citas bibliográficas. Cuando se utilizan gestores bibliográficos como cualquiera de estos u otros, pues las referencias salen con una estructura profesional. No se ve como que hubieran citado u organizado sus referencias con un modelo manual. Muchos utilizan el modelo manual, pero se utiliza el modelo manual cuando no se conocen otros gestores bibliográficos o las personas también que tienen dificultades con el uso de la tecnología. Pero el usar gestores de referencias es mejor que utilizar el Word automático como estamos acostumbrados. Poco a poco debemos de ir conociendo otras herramientas de gestores bibliográficos para realizar mejor la tarea de investigación. El formato de las referencias van en estricto orden alfabético y básicamente tienen la misma estructura. Aquí veo en la primera referencia que hay 3 autores o un autor principal y 2 coautores. Siempre el principal es el primero que aparece y los demás son coautores, seguido del año, el nombre de la obra o libro o título del artículo, porque en la investigación moderna utilizamos más artículos científicos para citar y tesis de los diferentes niveles que existen. Utilizamos tesis y artículos. Eso es lo que más se utilizan para citar en las tesis. Y como el artículo, la mayoría de artículos que recibimos en las revistas son productos
es producto de los trabajos de investigación de tesis. Entonces en la tesis ya tienen sus citas y de la tesis lo trasladan al artículo. Y la mayoría son citas de artículos científicos y también de tesis de los diversos niveles. Si analizo esta referencia, veo que por su estructura es de un artículo científico. ¿Por qué? Porque tiene diferencias de un libro y también tiene diferencias de una tesis. Por ejemplo, es de artículo científico porque veo el título del artículo, también veo el volumen de la revista, que es el primero, el número 29 pertenece al volumen de la revista y el 5 al número. Quiere decir que esta revista, la revista Información Tecnológica, seguramente es bimestral porque tiene muchos números en el año. Lo que le siguen son las páginas del artículo y el DOI. El DOI es el vínculo de búsqueda o de ubicación de este artículo. El DOI vino a sustituir la URL. La URL, así como pueden ver en la siguiente referencia, esta es de una tesis y no tiene DOI. Lo que tiene es el vínculo de búsqueda. Esto es importante colocarlo porque esto facilita verificar la cita. Porque los artículos cuando son revisados se verifican las citas si es que verdaderamente existen, como parte de la calidad de la revista, para siempre mantener la calidad. ¿Qué es el artículo? Artículo o artículos son manuscritos originales que informan sobre principales resultados de investigación. Su finalidad es compartir los resultados con la comunidad científica y que se incorporen como recurso bibliográfico a disponibilidad de los interesados. En la plataforma Latindex se puede ver a la fecha de hoy que hay 1.508.784 artículos científicos publicados solo en esa plataforma. Pasamos a las secciones del artículo. El artículo tiene 3 secciones. En la primera parte se escribe el título del artículo en idioma español y en inglés. El título generalmente es una medida estándar internacional que el título del artículo no debe de pasar de 12 palabras. Debe ser un título corto. A veces es diferente al nombre que tiene la tesis, el artículo, porque se acopla a las 12 palabras. Debe de incluir el nombre del autor, la afiliación institucional, es el nombre de la universidad, la carrera que estudia el autor, el correo electrónico, el ID ORCID, la fecha de envío, el resumen en idioma inglés y también en idioma español, las palabras clave en ambos idiomas. Y para la escritura del artículo se utiliza la metodología IMRD, que quiere decir introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Y por último, las referencias. Voy a empezar explicando qué es el resumen. El resumen del artículo es el apartado más importante.
A veces es el único apartado que leen los lectores de las revistas. Se van directamente al resumen y si el resumen presenta información importante, leen el artículo y si no, no. Entonces el resumen debe de cumplir con ciertas características, como por ejemplo, primero también es la cantidad de palabras, no debe pasar de 250. Se redactará en tiempo pasado con excepción del último párrafo o frase concluyente. El resumen contiene el problema, la justificación, el objetivo del artículo, no el objetivo de la tesis, porque hay autores que la tesis la escribieron en más de 100 páginas y no pueden pretender vaciar su tesis en un artículo que tiene de extensión aproximadamente de 6 a 10 páginas. Entonces, acá lo que escribimos es el objetivo del artículo y no el objetivo de la tesis. Por ejemplo, si la tesis tiene 4 objetivos específicos, usted puede escribir 4 artículos de su tesis. Uno para cada objetivo, para que tenga un hilo conductor y le quepa de 6 a 10 páginas. Debe de escribir en el resumen la metodología de la investigación, que incluya también la muestra, los principales resultados y también puede agregar las principales conclusiones. Un buen resumen no es exacto, no evaluativo, es coherente, leíble y conciso. Las palabras clave pueden escribirse con letras minúsculas separadas por coma y la cantidad puede ser de 3 a 5 palabras. El abstract es el resumen traducido al idioma inglés y keywords son las palabras clave traducidas al idioma inglés. En la introducción, aquí pasamos a la segunda parte y es para el inicio de la metodología IMRD. Introducción es escribir la problemática, justificación y objetivos. Y puede utilizar una página o 3 páginas del artículo para escribir la introducción. En materiales y métodos es un breve párrafo. Escribe un breve párrafo con el nombre de los métodos y las técnicas que utilizó para recabar información. No es necesario que conceptualice ni justifique el por qué utilizó los métodos y técnicas. Y no olvide incluir la muestra. Describir la muestra en el apartado materiales y métodos. Los resultados, en el apartado resultados, aquí va a presentar sus tablas y figuras que expresen en forma clara los resultados más importantes del estudio. Incluye el análisis efectuado en un discurso congruente, manteniendo una secuencia lógica. Mencione los hallazgos esperados o inesperados. Los resultados se podrán presentar en forma de texto acompañados de tablas o figuras. Deberá coincidir con el objetivo escrito en el resumen. En las tablas y figuras debe utilizar siempre la 7ª edición y configura las tablas y figuras en escala de grises.
y a alta resolución. Debe evitar las tablas muy grandes. Si agregó tablas y figuras al artículo, debe también de enviarnos con el artículo en el archivo en Excel de la figura o de la tabla. En el apartado de discusión, redactar en tiempo presente los hallazgos más importantes. Compara estos resultados con otros estudios similares. Cite a otros autores con paráfrasis en los párrafos para evitar alto porcentaje de similaridad. Comúnmente las revistas aceptan hasta un 25%. Si pasa del 25%, se le devuelve al autor para que limpie el documento porque no se aceptan más del 25%. Estas son las normas internacionales de publicación científica. En la discusión también puede incluir conclusiones y recomendaciones relacionadas al objetivo y a los resultados dados a conocer en el manuscrito. Evite utilizar palabras fuertes y calificativos, nunca indicar que se requiere más información, tampoco sugerir que se hubiera requerido más muestra. Después de discusión hay un apartado extra que se acostumbra en los artículos y es agradecimientos. En agradecimientos usted escribe un breve párrafo de las personas o instituciones que colaboraron con el estudio, únicamente. Y las referencias va a listar las referencias que citó en el artículo, únicamente, y pueden ser 7 o más, mínimo 7 para que su artículo tenga también un sustento bibliográfico y científico respaldado por otros autores. Y de preferencia también tengan en consideración que deben de incluir citas lo más reciente posible. Lo más reciente porque a veces colocan citas que fueron escritos de hace 20 o 30 años. Y el artículo, la diferencia es que debe de tener información actualizada. Si las referencias tienen DOI, debe de incluirlo también, porque es una exigencia de las revistas científicas incluir el DOI de los artículos consultados. En el apartado referencias. Acá está las referencias que utilicé para esta presentación son de talleres muy recientes del doctor Cáceres, de la doctora Flores y del doctor González. Y en este momento abrimos el espacio para preguntas. Agradezco su atención. Muchas gracias.